Una vez, muchachos, habíamos dejado esto de la siguiente manera. Corríamos aquí, nos logueamos en el proyecto y cuando nos logueamos en el proyecto tenemos el menú File Users y de hecho podemos crear nuevos usuarios. Por ejemplo, si le decimos nuevo usuario, le decimos zzz@zzz.com y el nombre es ZZZ y los apellidos son ZZZ y el padrón es ZZZ y la confirmación es ZZZ6. Dice el usuario fue creado correctamente, pero no nos refresca la cuadrícula. Entonces, para que nos refresque la cuadrícula es muy sencillo. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el formulario cuando le decimos, cuando llamamos cuando el formulario user, que es este, le dice nuevo usuario, él viene y ¿qué? Crea el usuario. Entonces, resulta que nosotros vamos a hacer aquí como un cambiecito, vamos a hacer una refactorización. ¿Por qué? Porque ¿quién está grabando el usuario? Lo está grabando aquí este que dice FDM New. Entonces yo no sé si lo tengo que grabar o no lo tengo que grabar para actualizar la cuadrícula. Entonces, ¿qué recomiendo yo en eso? Vamos a cambiar de la siguiente manera. Vamos a hacer que este formulario New User, vamos a hacerle un cambiecito. Y el cambiecito que le vamos a hacer es que vamos a poner que nos devuelva el usuario. Y ya el otro formulario es el que lo graba o no lo graba, dependiendo si lo hizo o no lo hizo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil, veamos. Simplemente lo siguiente, voy a poner esto más grandecito para que quede más cómodo para todos. Entonces, observen. En este formulario, si observáis, que yo le quito por acá sus comentarios, este formulario cuando le decimos new user, ¿qué hace? Él viene y hace unas validaciones. Y si las validaciones están bien, crea un objeto de la clase user y luego lo manda a la base de datos con la clase user.dao, create user. Entonces vamos a hacer lo siguiente, no lo pongamos a hacer aquí, cambiemos la forma como hacemos las cosas para que nos quede más controlado. ¿Qué significa eso? Simplemente es muy fácil. Vamos a crear aquí un método privado, una propiedad privada que va a ser de tipo user. Y esta propiedad va a ser igual a user. Y vamos a inicializar ese objeto en nulo. Tarán. Cosa que si nunca llenan un usuario, pues el usuario va a quedar en nulo. Ahora, vamos a este objeto que es privado, vamos a crearle el getter y el setter. Entonces, le decimos insert code y en el insert code ponemos el getter y setter de la propiedad user. Y ahí nos quedó. Tarán. Ahora, cuando el usuario presione nuevo usuario, venimos y validamos todas estas cosas. ¿Sí o qué? Y creamos el objeto usuario. Y simplemente, pero no lo grabemos aquí en la base de datos, simplemente le vamos a decir que this user, o sea, el atributo user va a ser igual a este objeto user que acabamos de armar en el formulario. Tarán. ¿Para qué hacemos eso? Para que cuando hagamos el get user nos devuelva al usuario. Ahora, esta logiquita que tenemos aquí, que es la que graba el usuario en la base de datos, saquémosla de acá. Voy a presionar control, el control X por algún motivo no me está cortando, no sé por qué. Mira, está deshabilitado el CUT. Cosa más rara de este mundo. Entonces lo voy a copiar y vamos a pegarnos esta lógica aquí en este otro formulario, que es el formulario user, que es donde se llama la lógica de negocio. Entonces, después de que él venga, simplemente voy a pegar esto aquí. Cuando lo pego, él necesita unas librerías, entonces vamos a ponerlas ahí. Entonces, vea pues lo que vamos a hacer. En este formulario new user, él arma el objeto usuario y no hace nada más con él. No lo graba en la base de datos, simplemente lo almacena. Para que el formulario new user, ¿qué va a hacer? Nos va a devolver un objeto de la clase usuario si el usuario presiona salvar. O si el usuario simplemente cierra el formulario, pues ¿cómo va a quedar ese objeto de la clase user? Ese objeto de la clase user va a quedar nulo, porque vea que aquí lo estamos inicializando nulo. ¿Para qué hacemos eso? Lo hacemos para lo siguiente. Como ese formulario es modal, esta lógica de aquí no se ejecuta hasta que no se cierre el formulario. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar? Tenemos que decirle
voy a crear aquí un objeto de la clase user y este objeto de la clase user va a ser igual a ¿qué? A lo que tenga el objeto form y aquí le digo punto y el método como lo llamé, que el método se llama getUser. Ahí está. Entonces, ¿qué me queda en el objeto user? Me queda el objeto que el usuario digitó o simplemente nos va a quedar nulo si el usuario cerró el formulario. Me explico. Entonces, ¿cuándo grabamos el usuario? Preguntamos aquí, le decimos, si el usuario es diferente de nulo. Bueno, pues incluso puedo preguntar así para sacarlo. Si el usuario es igual a nulo, ¿qué significa? Que no grabaron nada. Y si no grabaron nada, simplemente le pongo return. Y si llegó hasta aquí es porque ¿qué? Porque hay usuario. Entonces le decimos, lo mandamos a la base de datos y después preguntamos si la respuesta fue ok, le decimos usuario creado exitosamente. Y no le vamos a poner este dispose, porque si no me cerraría este formulario. Este formulario lo vamos a cerrar es acá. Cuando yo creo el nuevo usuario, que valido todos los campos, después de que ya armamos el objeto de usuario, vamos a decirle a este señor this.dispose. Y este dispose que nos cierra el formulario new user. Volvemos al formulario user. Y cuando llega aquí el formulario user, valida si sí creó el usuario. Si sí creó el usuario, entonces le dice usuario creado exitosamente. ¿Y qué nos queda faltando? Actualizar la cuadrícula. ¿Y cómo actualizamos la cuadrícula? Ya tenemos un método para eso. El método se llama fill table. Vamos a probar a ver si ya los usuarios nos quedan refrescaditos. Entonces, vamos a ver si es verdad todo esto. Corramos de nuevo el proyecto. Y ahí lo que estamos haciendo es trasladando el objeto usuario, lo estamos trasladando de un formulario a otro formulario. Si presionamos aquí el botón de login, saluda y luego de que saluda, aquí ya nos queda. Si le decimos usuarios, aquí vemos los usuarios que tenemos en este momento en la base de datos. Si yo le digo new y yo empecé a meter cosas, ¿sí o qué? Y yo me arrepentí, entonces cierro el formulario. ¿Qué pasa? No pasó nada. ¿Por qué? El objeto user se devuelve nulo, entonces este formulario no lo tiene en cuenta. Pero si le decimos new y vamos a crear aquí cualquier usuario, estoy creando aquí unos así feitos porque los vamos a borrar ahora. Por ejemplo, le digo ppp.com y después le decimos que el nombre es ppp, que el file ppp, y le decimos save. Entonces dice usuario creado correctamente. Y si observáis, no lo actualiza en la cuadrícula. Entonces ya tenemos la actualización. Ahora, primera opción, teníamos ese pendientico ahí con el new user que se lo había puesto a investigar. ¿Quién lo logró? ¿Cómo? Bueno, más o menos así lo hiciste. ¿Cómo? Más o menos, bueno, ahí la clave era simplemente llamar nuevamente el fill table. Si llaman el fill table igual les va a funcionar, sino que prefiero hacerlo de esta manera que nos queda mejor. Ahora, porque tiene que ser modal. Si no es modal no te funciona eso. Bueno, pero no, la idea es, la gracia es que refresque sin botón. Ahí lo pusimos a refrescar sin botón. Bueno, ahora vamos a implementar los otros dos botones para terminar el CRUD. ¿Cuáles son los dos botones que nos faltan en el formulario? Entonces yo pongo aquí el main un poquito más grande, que ese main está muy chiquitico cada que lo ejecuto y me da perecita. Vamos a ponerlo más grandecito, ahí está. Ahora, si observáis, aquí en el formulario user vamos a colocar dos botones que nos hacen falta. Entonces vamos a hacerlos de una vez. Vamos a copiar y a pegar este y vamos a crear aquí el botón. Vamos a cambiarle el nombre a este y a este lo vamos a llamar el edit y le vamos a cambiar el nombre. Entonces change variable name, a este ya no lo llamamos btn new, sino que lo vamos a llamar btn edit y vamos a crear de una vez otro, y este nuevecito ya no lo llamamos edit, sino que le vamos a decir edit test y a este le vamos a llamar delete. Eso queda más bonito pues si uno le pone unos iconos. Creo que es que me da pereza ir a buscar el icono en este momento. Change variable name y este le vamos a poner btn delete. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el sentido de estos botones? El sentido de estos botones es que cuando yo le diga edit,
yo debo tener un registro seleccionado. Si no tengo un registro seleccionado, no me va a dejar editar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Venga, revisémoslo. Si acordáis, ¿cómo se llama la tabla? Aquí tenemos una tabla que se llama JTB, JTable, y se llama, bueno, aquí nos quedó incluso mal llamada, llama users. Debería llamarse users, pero bueno, ya dejémosla así mala, no la voy a cambiar. JTB users, debería ser users. Tiene una propiedad que se llama get, ¿cómo es que es? Get selection, ¿cómo es la cosa? Me olvidó. Get selected row, eso. El get selected row devuelve un entero. Entonces devuelve 0 si estamos seleccionados la primera fila. Devuelve un 1 si la segunda. Y si no hay ninguna seleccionada, eso devuelve -1. Entonces, ¿cómo? Uno puede escoger varios, pero yo siempre voy a editar el primero que escogieron. Listo. Ahora, de pronto para el delete uno podría decir que borrara varias de tacada, pero aquí vamos a ponerlo nomás a que nos borre una. Entonces, si el get selected row es igual a -1, ¿qué significa? Que no han seleccionado nada. Y si no han seleccionado nada, entonces le vamos a tirar un errorcito. Y le vamos a decir, aquí en el error, le vamos a poner debe seleccionar el registro a editar. Así, pues cualquier cosita le ponemos ahí para que nos quede más o menos usable el aplicativo. Ahí vamos. Listo. Ahora, y simplemente lo sacamos de aquí con un return. Vamos a probar si sí funciona eso. Entonces, corramos el proyecto. Ahora, recuerden, no hagan muchas líneas de código. ¿Se dan cuenta? Yo hago una cosita y la pruebo. Hago una cosita y la pruebo. Cada cosita medio funcional que haga, la idea es irlo probando y así nos va mucho mejor. Entonces, si le decimos aquí File y nos venimos a Users, ¿y qué pasa si yo le digo Edit y no tengo nada seleccionado? Entonces me dice, debe seleccionar el registro a editar. ¿Sí lo ven ahí? Ahora, ¿y si cómo? Porque no tengo ninguna. Pero si yo le digo que voy a editar, por ejemplo, aquí a Freddie Mercury, selecciono a Freddie Mercury. Y si le digo Edit, vean que ya no me saca error. Significa que ya está seleccionado. Ahora, ¿qué necesitamos? Ir a buscar ese objeto para poderlo editar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el formulario, cuando lo editemos, sea prácticamente el mismo formulario de New, pero ya va a traer los datos del usuario para yo modificar lo que se puede modificar. ¿Y qué no podemos modificar? El email no se debe modificar porque el email es la clave primaria, entonces ese registro no lo vamos a poder modificar. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí hay que hacer varias cositas, entonces no me pierdan el horizonte. Voy a coger este formulario New User y lo voy a copiar. Y después lo voy a pegar, o sea, lo voy a duplicar. Entonces le voy a decir aquí en él, cuando le diga aquí paste, le digo refactor copy. ¿Y por qué refactor copy? Porque ya lo voy a copiar y no se va a llamar frm new user, sino que se va a llamar frm edit user. Refactor. ¿Ahí qué hicimos? Simplemente hicimos una réplica del... bueno, aquí tengo, esto yo lo puedo eliminar de aquí porque son unos using que ya no estamos usando. Listo, ahí nos quedó. Entonces, si observáis, este formulario es el mismo formulario de New. Simplemente lo vamos a modificar un poquito. Si miráis aquí, vamos a cambiarle aquí algunas propiedades. Por ejemplo, en el título él dice New User. Entonces ya no le pongamos New User, sino que en el título pongámosle Edit User. Ahora, y el campo de email ya no lo vamos a poder editar. Entonces por aquí hay una propiedad que es... ¿Cómo? Bueno, mejora, es que editable me lo deja seleccionar. Prefiero colocar esta propiedad que dice Enable. Esta propiedad Enable se la voy a quitar. Bueno, sabe que sí me gusta más dejarle el editable, porque el editable me lo deja al menos hacer copy-paste y de pronto necesito copiar el correo para alguna cosa. Mientras que el Enable ni siquiera deja ubicar el cursor ahí. Entonces pongámosle pues el editable, que me parece bien. Ahora, este formulario, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando nosotros desde el formulario user le digamos editar, nosotros le pasemos el usuario que va a editar. ¿Para qué? Para mostrarle los campos. Pero aquí no tenemos el objeto usuario. Aquí lo único que tenemos es en la tabla, tenemos el correo, el nombre y el apellido. Yo necesito todos los datos del usuario. Entonces, ¿eso qué nos implica?
nos implica venirnos a la clase que llama UserDAO, y en el UserDAO voy a necesitar otro método. Si observáis, nosotros en la clase UserDAO tenemos un método que llama get, y este método get, ¿qué nos devuelve? Todos los usuarios. Entonces voy a sobrecargar este método get, voy a hacer otro get, que si yo no le paso parámetros, nos los devuelva a todos, pero que si yo le paso un email, él busca al usuario con ese email y me va a devolver ese email. Listo. Ese método se parece mucho al método login. Entonces, como se parece mucho al método login y bobos no somos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar el método login. Voy a copiarlo, control C, y lo voy a control V, y lo voy a pegar acá. Entonces, dupliqué el método login. Ahora, pero vamos a decirle que este método, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver, es un método público estático que nos devuelve un usuario. Ya el método no se llama login, sino que el método se va a llamar get. ¿Y qué le vamos a pasar como parámetro a este método get? Le vamos a pasar solamente el email. ¿Qué hace este método? Abre la conexión con la base de datos, y el query ya cambia, porque no le decimos cell asterisco from user where email igual a tal cosa y password igual a tal cosa. Aquí esto de password nos sobra, entonces le puedo quitar esto. Estamos simplificando la consulta. Entonces le vamos a decir, aquí en los parámetros solamente le vamos a pasar el email, que es lo que nos pasa. ¿El qué hace? Busca al usuario, si no lo encuentra devuelve nulo, si lo encuentra, ¿qué hace? Devuelve el objeto user con todos los datos. ¿Para qué hacemos eso? Eso lo hacemos para cuando le digamos aquí en el formulario user, cuando le digan editar, yo tengo que buscar ese usuario. Pero lo primero que tenemos que hacer para ubicar ese usuario es mirar, sacarnos el email de esa tabla. No tengo el email en el JTable. Entonces de ahí nos vamos a pegar para sacar eso. Entonces, vamos a declarar aquí una variable string que se llame email. Y el email va a ser igual a ¿qué? Pues, ¿cómo se llama la tabla? Se llama JTB users. Bueno, ahí quedó users. Esa tabla tiene un método que se llama, tiene una propiedad que se llama getModel. Si yo le digo que el modelo es el que me devuelve toda la tabla, todo el modelo, pues yo necesito todo el modelo. Por aquí hay un método que se llama getValueAt. Y una tabla es como una matriz, donde las filas son las rows y los campos son las columnas. Entonces le digo, ¿en qué fila? Entonces yo le digo, vea, me lo vas a traer en la fila que esté seleccionada. Entonces vamos a reemplazar el primer parámetro, lo reemplazamos por la fila. ¿Y en qué columna? ¿Y la columna? ¿En qué columna está el email? La primera, en la columna 0. Como eso nos devuelve un object, entonces me toca decirle tú string. Y tarán, señores, de esta manera vamos a sacarle de la tabla, vamos a sacar el email. Ahora, ya que tenemos el email, ya podemos buscar el usuario. ¿Cómo buscamos el usuario? Con el método que acabamos de hacer en la clase UserDAO. Entonces, vamos a crear un objeto llamado user, y el objeto user va a ser igual a ¿qué? A la clase UserDAO, y en la clase UserDAO, ahí ya el método get ya está sobrecargado. Tenemos un método get que nos devuelve una array list de user, y un método get que nos devuelve un usuario. Entonces necesitamos es el método get. ¿Qué parámetro le pasamos? El email. Y yo estoy seguro que lo voy a encontrar, no me toca ni validarlo, porque lo acabé de mirar ahí lo acabé de tener en el JTable. Ahora sí, ¿ya qué hacemos con este usuario? Ya con este usuario se lo vamos a asignar al formulario edit para poderlo editar. Me explico. Vamos a instanciar el formulario edit. Entonces le decimos frm edit user, lo va a llamar form, y este va a ser igual a new, y aquí le ponemos new frm edit user. Ahí está, epa. Este parámetro lleva, aquí me equivoqué con algo, frm user, aquí los parámetros son, parece que aquí, volvamos a hacer mejor, los parámetros de este frm edit user, entonces digámosle que esto es igual a new frm edit user. ¿Qué parámetros lleva esto? Lleva, ¿quién es el papá? El papá es el mismo formulario que lo llama. Y si lo vamos a hacer cerrable, yo le digo, sí, ese formulario se puede cerrar. Ahí está. Ahora, ya lo instanciamos, pero antes de decirle el set visible true, porque recuerden que este formulario
Nosotros lo que tenemos que hacer, cuando lo creamos nuevo, lo que hacemos, vamos a